Hola, en este video vamos a estar conversando acerca de las infecciones virales. Somos el grupo número 3 de la sección 103 o 3 con la profesora Milvida Castrillo. Infección o enfermedad viral ocurre cuando un organismo es invadido por virus patógenos o por partículas virales contagiosas, que es lo que llamamos virones. Estas pueden adherirse a la superficie o penetrar directamente a la célula susceptible. Una de estas infecciones virales es el herpes virus. Son los virus tipo ADN con mayor importancia a nivel de patología oral y adquieren una especial relevancia cuando estos virus afectan a pacientes inmunodepresivos. En cuanto a su estructura, están constituidos por un genoma de ADN de cadena doble, rodeado de una cápside conformada por 162 capsómeros. Estos están dispuestos de forma eicosaédrica, que están constituyendo la nucleocápside, que a su vez está envuelta por una membrana lipoproteica que contiene glucoproteínas. La función de estas glucoproteínas es la adherencia a la célula huésped. La clasificación de los herpes virus se divide según sus propiedades biológicas. Pueden dividirse en tres partes: alfa herpes virus, beta herpes virus y gamma herpes virus. Los alfa herpes virus tienen una característica citolítica con una rápida proliferación, y vamos a incluir en esta clasificación al herpes virus simple 1, 2 y al herpes virus número 3, que es la varicela zoster. En la clasificación número 2 tenemos a los beta herpes virus, y estos también van a tener una rápida proliferación, pero tienen la característica de que producen agrandamiento celular. Aquí vamos a incluir el citomegalovirus. Y por último tenemos el gamma herpes virus, que infecta las células linfoides y se mantienen latentes en ellas. Las características generales de los herpes virus es que estas pueden desarrollar cierto estado de latencia. Es decir, la infección primaria va a migrar desde los nervios hasta los ganglios sensoriales y se van a alojar allí hasta ser reactivados por factores como depresión en el sistema inmune, estrés y fiebre. En cuanto a los tipos de herpes virus, el primer tipo va a ser virus de herpes simple, y este pertenece al grupo de alfa herpes virus. Por lo tanto, prolifera con muchísima más rapidez y es muy citolítico. Es muy frecuente y se propaga en extremo en la población humana. Estos establecen infecciones latentes directamente con las células nerviosas. Existen dos tipos de herpes virus simple: HSV1 y HSV2. Se distinguen por la presencia de anticuerpos a glicoproteína GG1 y GG2. Con cada uno de estos anticuerpos va a ser de la glicoproteína correspondiente. También se distinguen por la forma en cómo se transmiten. El tipo número 1 se va a transmitir por el contacto directamente con la saliva infectada, y el tipo número 2 va a transmitirse con contacto sexual o con el contacto natal. La epidemiología del herpes virus simple: tenemos que la infección por HSV1 es frecuente en sitios hacinados y con condiciones precarias de la higiene. Datos arrojan que el 90% de la población tiene anticuerpos antivirales. La infección por HSV2 depende de la actividad sexual. La infección por HSV1 puede originar cuadros clínicos de variada severidad, que oscilan desde la gingivoestomatitis, panadizo herpético, la encefalitis de alta mortalidad, la meningitis, el herpes labial y queratitis herpética, que a su vez generan lo que nosotros conocemos como ceguera.
El HSV1 en ubicación oral se transmite por la saliva, el beso, por compartir vasos, cepillos de diente y otras partes. Cuando salen otras partes del cuerpo se debe al contacto con el virus del virus con la piel. Se autotransmite con frecuencia y principalmente a los ojos. El HSV2 se transmite por secreciones vaginales, contacto sexual y al neonato durante el paso por el canal del parto. El herpes genital activo en la madre es obviamente un factor de riesgo y el porcentaje de los niños que están infectados es por la causa de un herpes asintomático. La posibilidad de que HSV1 y HSV2 establezcan infecciones latentes con recidivas asintomáticas favorece su transmisión, ya que un individuo infectado puede ser transmisor durante toda su vida. Los virus infectantes van a encontrarse en el líquido de las vesículas. En cuanto a su patogenia, podemos decir que el virus se transmite de una persona infectada a un huésped que presente alguna lesión en la piel o en la mucosa, ya que si estas están intactas, o sea, de que no existe lesión, eso va a trabajar como una barrera para este. Después del contagio, el virus se replica en las células epiteliales, las cuales se lisan provocando una respuesta inflamatoria. El virus se disemina para infectar las terminaciones nerviosas y viajen a los ganglios de las raíces dorsales posteriores, donde establece un estado de latencia que dura de por vida. Los ganglios más frecuentemente están implicados son el nervio trigémino y en este caso va a ser por el tipo 1 y los ganglios de las raíces sacras van a ser por el tipo 2. La reactivación se produce por ciertos factores desencadenantes. Los virus reactivados viajan a través de las prolongaciones nerviosas para diseminarse hacia las células epiteliales infectadas. Las manifestaciones clínicas. Nombramos en las manifestaciones clínicas a la gingivoestomatitis herpética. Ella es producida por el herpes tipo 1, herpes simple tipo 1, y es una de las más frecuentes en niños en la edad preescolar. Tiende a ser asintomática mayormente. En caso de que presente síntomas, van a ser síntomas como la fiebre, el dolor de garganta, lesiones ulcerosas en la mucosa oral. Estas se extienden al paladar y las encías, produciendo lo que conocemos como gingivitis. Hay que resaltar que el dolor en la boca es bastante severo, por lo que impide la ingesta de líquidos y nos genera, por supuesto, una deshidratación. En los adultos genera lo que es la faringitis y la amigdalitis. La infección queda latente y recurrente como el herpes labial. Otra manifestación clínica son las infecciones oculares. Son producidas por el herpes simple tipo 1 y la infección primaria da como resultado la queratoconjuntivitis folicular aguda. Las lesiones recurrentes llegan a presentar un deterioro progresivo del estroma corneal, que esto lleva a la opacificación permanente de la córnea y ceguera. La otra es el herpes genital, que es causada por el herpes simple tipo 2, pero puede ser también causada por el herpes simple tipo 1. Es una enfermedad de transmisión sexual y se caracteriza por lesiones vesículos ulcerosas en el pene, vulva, vagina y cuello uterino. Es recurrente en una enfermedad más leve y las lesiones están limitadas. El herpes tipo 2 se ha visto asociado al carcinoma de cuello uterino. En cuanto a las lesiones cutáneas, la más frecuente es el panadizo herpético, la cual es la lesión herpética localizada en un dedo de la mano
de uralgia acentuada y de adenopatías auxiliares, y esta es una infección frecuente en médicos y odontólogos por el contacto frecuente con la saliva. La encefalitis es producida por el herpes simple tipo 1. Las lesiones se producen en el lóbulo temporal y tiene un alto índice de mortalidad. Los que sobreviven a esta patología tienen lesiones residuales. El herpes neonatal es aproximadamente un 75% producido por el herpes tipo 2, aunque también puede ser por el tipo 1, que es el de contacto por piel. Y hay que destacar que los neonatos infectados presentan 3 tipos de patología. Una, las lesiones localizadas en piel y ojos. La segunda sería la encefalitis con o sin afección cutánea localizada. Y la tercera sería la enfermedad generalizada que afecta diversos órganos del organismo y al sistema nervioso central. Infecciones de huésped inmunodeprimido. Las personas con inmunodeficiencia, tales como los receptores de trasplante de órganos o pacientes con SIDA, tienen un mayor riesgo a sufrir estas infecciones herpéticas. Pueden ser reactivaciones de infecciones herpéticas latentes. En cuanto al diagnóstico, las infecciones herpéticas se diagnostican básicamente por la clínica. El aislamiento viral se realiza de las lesiones de la piel, la córnea, lavados de garganta y el líquido cefalorraquídeo. Las muestras deben inocularse en muestras tisulares y transportarse lo más rápido posible en refrigeración antes de su cultivo. El diagnóstico se hace por cambios citopáticos característicos y las pruebas serológicas también pueden ser útiles en las infecciones primarias. Mi nombre es Jenny Molina, les voy a hablar acerca de los virus herpéticos del 3 al 8. El virus herpético número 3 o virus de la varicela zoster. Este virus fue aislado por primera vez de las vesículas de varicela y las lesiones de zoster en 1952. Dicho aislamiento propuso que era el mismo agente y pasó a formar parte de la familia de los herpes virus. La infección por este virus de varicela zoster es una infección infantil común en todas las regiones del mundo. La infección primaria ocasiona la varicela o lechina. La reactivación da como resultado el herpes zóster o culebrilla. La epidemiología. La varicela es de distribución mundial, afecta por igual a ambos sexos y la mayor incidencia a partir de la década de los 90 se observa a las edades comprendidas entre 1 y 4 años. Patogenia. El virus de la varicela se transmite a través de la mucosa de las vías respiratorias y de las conjuntivas. Posteriormente se replica en el epitelio respiratorio, para luego pasar a la sangre, desde donde llega a la piel y la mucosa. Una vez en la célula se multiplica produciendo las lesiones focales cutáneas y mucosas, tales como se agrandan las células, se vuelven células gigantes multinucleadas, la degeneración con aglomamiento, hinchazón de las células con acumulación de líquidos tisulares que conducen a la formación de las vesículas, las cuales siguen el proceso descrito por el herpes simple. Sus manifestaciones clínicas se manifiesta en forma de varicela o de herpes zóster. La varicela se nota después de un periodo de incubación de 10 a 20 días, donde aparecerá fiebre y malestar general. El herpes zóster es una reactivación del virus que se encuentra latente en los ganglios y este se inicia con un dolor intenso, ardor y un prurito en la zona que principalmente sería en la piel. Y el herpes zóster es una reactivación del virus que se encuentra latente en los ganglios nerviosos y se inicia con un dolor intenso, un ardor y un prurito en la zona aorta. El diagnóstico. El aspecto característico de la varicela y el zóster permiten hacer el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza por el cultivo del líquido vesicular en medio de cultivos tisulares. El diagnóstico se puede confirmar mediante las pruebas serológicas.
Virus herpético número 4 o virus del Epstein-Barr. Este virus se incluye dentro de los herpes virus, ya que posee todas las características de este grupo. Es el principal agente causal de la mononucleosis infecciosa y guarda relación con el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Su epidemiología es una enfermedad de distribución mundial, siendo la infección más frecuente en casos infantiles o de los niños, donde por lo general ocurre en forma asintomática, conduciendo al igual que la sintomática a inmunidad permanente. También es frecuente en adultos y adolescentes, pero se presenta de diferentes maneras. Patogenia. El virus se transmite por saliva e inicia la infección en la bucofaringe, donde ocurre la replicación viral. Posteriormente, el virus se disemina a los linfocitos B, donde induce una proliferación posicional y allí persiste. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se comprenden de 3 etapas. La primera es la mononucleosis infecciosa. Esta es la infección primaria asintomática. Es frecuente y la eliminación viral por saliva ocurre en forma intermitente. La enfermedad asintomática es la mononucleosis infecciosa. Aparece después de un periodo de incubación entre 4 a 7 semanas y se caracteriza por un cuadro de fiebre, amigdalitis, linfadenopatía, fatiga y en algunas oportunidades hepatitis. Luego tendríamos las infecciones crónicas. Algunos pacientes desarrollan un síndrome característico por neumonitis, hepatitis y alteraciones hematológicas después de una infección aguda por virus de Epstein-Barr. El curso es prolongado y puede incluso llegar a la muerte. Tumores. Se ha asociado al Epstein-Barr al linfoma de Burkitt y al carcinoma nasofaríngeo, ya que los sueros de pacientes de estas patologías revelan títulos altos de anticuerpos para este virus. Diagnóstico. El diagnóstico se puede dar por aislamiento viral y por serología. El aislamiento viral, el virus puede aislarse de saliva, sangre periférica o tejido linfoideo, utilizando linfocitos humanos normales. Este análisis es laborioso y consume tiempo de 6 a 8 semanas porque rara vez se hace. La serología. Al principio de la enfermedad se aprecia aumento de los títulos de IgM para el antígeno de la cápsula, seguido posteriormente la elevación de los IgG para este antígeno, los cuales persisten para toda la vida. Poco tiempo después se sintetizan los anticuerpos para los antígenos de fase temprana, que persisten por varios meses, y posteriormente aparecen los anticuerpos para el antígeno ECMA y el antígeno de membrana que persistirá durante toda la vida. El citomegalovirus. Se agrupan entre los herpes virus y comprenden agentes de distintas especies animales y del ser humano. Al igual que los demás herpes virus, es un virus ADN con cápside icosaédrica y envolturas, diferenciándose por el mayor tamaño de su genoma. Se ha determinado que posee en su superficie receptores específicos para el fragmento de las inmunoglobulinas, rodeándose de las mismas y evadiendo de esta forma su eliminación. Se dice que en el hombre produce una patología conocida como enfermedad de inclusión citomegálica, debido al crecimiento masivo de las células infectadas por este virus. La epidemiología. La epidemiología de este virus dice que la infección es endémica. No se ha conocido o no se ha sabido de una epidemia grande, ¿verdad? En el hombre es el único agente conocido como potencialmente infeccioso. La propagación bucal y respiratoria son las rutas dominantes de diseminación de la enfermedad. Patogenia. El humano susceptible puede infectarse en la etapa perinatal, postnatal y neonatal. Se transmite de una persona a otra por diferentes vías, requiriendo siempre contacto íntimo con el material portador. Los agentes infectados o los agentes portadores de este virus son la saliva, la orina, el semen, la leche materna, las secreciones vaginales y cervicales, sangre y órganos trasplantados. Una vez infectado el ser humano, el virus empieza a dañar a los órganos trasplantados y luego a los diferentes órganos del cuerpo. Después de haber dañado los órganos, produce daños histológicos, como sería la formación de células multinucleadas. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen del individuo, de su grado de inmunocompetencia, de circunstancias intercurrentes y del modo de contagio.
Las infecciones graves se ven en el feto recién nacido, personas diabéticas o con cáncer. Comprende ciertas etapas, entre ellas tenemos la primoinfección. Esta, en la mayoría de los casos, no tiene manifestaciones clínicas o va acompañada de una sintomatología banal como un síndrome gripal. Puede existir diarrea o también puede manifestarse como un síndrome mononucleósido. Tenemos también la infección posttransfusional. El citomegalovirus es responsable del 70% de los síndromes mononucleósidos, que provienen 3 o 4 semanas luego de transfusiones abundantes en un receptor no inmunizado e inmunocompetente. También tenemos la infección en la mujer embarazada e infección perinatal. Generalmente no posee síntomas. En algunos casos de infección congénita que parecen asintomáticos, al nacer, posteriormente se detecta una pérdida auditiva o discapacidad para el aprendizaje. El diagnóstico. La infección por citomegalovirus se pone en evidencia de distintas maneras. En el ojo del microscopio óptico, en la orina de los recién nacidos, en lavados bronquioalveolares, en los líquidos amnióticos y en la biopsia de los órganos, entre otros. Herpes virus tipo 6 o HHV6. Este virus fue originalmente llamado virus B linfotrópico, pero ha sido recientemente reclasificado como herpes virus. Su genoma o estructura es muy parecido al del herpes simple, por lo que se compara con él. Se han identificado 2 variantes acerca de este virus, A y B, con afinidad por los linfocitos. Patogenia. Este virus infecta al epitelio ductal de las glándulas salivales y se aísla en la saliva de la mayoría de los individuos. Puede encontrarse también a nivel de la encía en las lesiones periodontales. En niños, el HHV6 puede causar un exantema súbito o incluso una mononucleosis, así como también una neumonía, meningitis y una encefalitis. Este virus se ha encontrado en alto porcentaje en lesiones malignas, por lo que se considera como un posible causante del cáncer. Pruebas diagnósticas. En la actualidad, el diagnóstico de infección primaria por HHV6 exige el uso de técnicas de investigación para aislar el virus a partir de sangre periférica. Manifestaciones clínicas. Las primeras manifestaciones de la infección primaria en los niños menores de 3 años son variables, debido a que pueden aparecer sin signos, ni síntomas, ni localización. En los adultos, las manifestaciones clínicas de la infección primaria son raras, pero puede presentarse como una mononucleosis y como una hepatitis. Epidemiología. Estudios serológicos demuestran que este virus infecta a casi toda la población alrededor de los 2 años de edad. Varios estudios demuestran también una seroprevalencia de aproximadamente 80% a los 13 meses de edad y de 95% en niños mayores, sin diferencia de sexo, raza, nivel socioeconómico o país. Su epidemiología. El HHV7 infecta a casi toda la población alrededor de los 5 años de edad, detectándose anticuerpos HHV7 en el 80 o 90% de la población. El diagnóstico se da por 2 métodos, métodos directos y métodos indirectos. Entre los métodos directos tenemos que se da por el aislamiento del HHV7 de la saliva, detección de ADN por PCR en sangre o líquido cefalorraquídeo y detección de antígenos virales de HHV7. Entre los métodos indirectos solo se da por la detección de anticuerpos anti-HHV7, IgM o IgG. Manifestaciones clínicas. Puede causar exantema súbito y un síndrome mononucleósido. Las complicaciones asociadas al HHV7 son hemiplegia, sugestiva de enfermedad en el sistema nervioso central, y también en los pacientes trasplantados que padecen enfermedad por citomegalovirus puede agravar los síntomas del paciente y causar una encefalitis. Virus humano tipo 8 o HHV8. Este se ha descubierto recientemente y se cree que es el agente principal del sarcoma de Kaposi. Se ha identificado en diferentes lesiones periodontales, especialmente en pacientes infectados con VIH. Su epidemiología. Estudios serológicos demuestran que el 25% de personas infectadas con HHV8 son adultos estadounidenses y el 8% en niños. Patogenia. Se dice que los sitios de replicación y persistencia en el organismo no son conocidos, pero el ADN viral ha sido detectado en la saliva y el semen.
Los mecanismos de los cuales el HHV8 puede promover el desarrollo del sarcoma de Kaposi y otros desórdenes neoplásicos involucran genes que codifican proteínas, manifestaciones clínicas. El sarcoma de Kaposi está caracterizado por la aparición de uno o más nódulos pigmentados multicéntricos, de color marrón rojizo en la piel, mucosas o en los órganos, particularmente en el pulmón o vía biliar. Bueno, mi nombre es Gracie Pernía y a continuación les voy a explicar sobre el virus del VIH. ¿Qué es el VIH? El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, es un microorganismo que ataca el sistema inmune de las personas, haciéndolo vulnerable ante una serie de infecciones, las cuales ponen en riesgo la salud del paciente. También podemos decir que el VIH puede ocasionar unos síntomas en los 10 años antes de que se desarrollen los síntomas del SIDA. También podemos decir las características importantes que son: es un virus envuelto, lo cual le proporciona resistencia y lo hace más virulento. Sus glucoproteínas, como lo pueden observar en la diapositiva, están ubicados en la superficie y son de forma de espícula. Su nucleocápside es icosaédrica y su genoma posee dos moléculas de ARN. Hablando de su replicación, la replicación se da de ADN a ARN, pero como una característica muy importante de este virus es que gracias a la transcriptasa inversa se da de ARN a ADN, lo cual lo hace un retrovirus. También mencionando su envoltura glucoproteica, que se da gracias a la membrana plasmática de cualquier célula que este virus infecte. Observación clínica. La infección por VIH se caracteriza por ser variable en sus fases clínicas. Podemos observar la retrovirosis aguda. Como segundo, el portador asintomático, que es el que mayormente poseen los pacientes. El tercero sería el complejo SIDA, que es cuando ya el paciente posee un cuadro clínico variable. El caso SIDA es cuando ya no tiene casi defensas el organismo. Hay que destacar como primero la retrovirosis aguda. ¿Por qué? Porque es cuando el virus es cuando el virus pasa al paciente y se caracteriza por tener dos fases, las cuales son asintomática o sintomática. Como les estaba comentando, el asintomático es cuando puede o no tener síntomas, y el sintomático es cuando ya presenta un cuadro de síntomas variables. En la gráfica podemos observar los linfocitos CD4 en la sangre sin ningún tipo de infección. Luego se produce la infección y observamos de manera gráfica, los círculos rojos son el VIH, o sea, la infección por VIH, y los círculos azules son los linfocitos. Es muy importante saber qué son los linfocitos CD4. Son un tipo de célula que forman parte del sistema inmune del organismo. Ellos se caracterizan por producir anticuerpos para combatir algún tipo de infección. Los síntomas. Los síntomas generales del VIH pueden ser fiebre, pérdida de peso, mialgias, faringitis y anorexia. En la odontología podemos observar unos de ellos, que son la candidiasis pseudomembranosa, la candidiasis eritematosa, la candidiasis crónica hiperplásica, la estomatitis herpética y la periodontitis úlcero-necrotizante. Hay que definir qué es SIDA y qué es VIH. El VIH es una enfermedad que se transmite de persona a persona y puede o no poseer síntomas. Y el SIDA es la enfermedad causada por el daño que produce el VIH. ¿Cómo se transmite? Se transmite por medio de contacto sanguíneo, por medio de relaciones sexuales, anales, vaginales y por ningún tipo de protección. También puede, cuando la madre está embarazada, el niño puede tener el virus ya en el embarazo, en el parto o en la lactancia. El diagnóstico es que el virus del VIH, como posee síntomas y a veces no, son muy similares a los de
cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, por ello es muy importante hacer esta prueba, ya que ahí se verifica si esta persona está contagiada y así no termina contagiando además a los otros. La epidemiología. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo y en el país existen millones de personas contagiadas con esa enfermedad. En el 2016, 18,2 contrajeron la terapia antirretrovírica. En el 2015, 36,7 personas vivieron con esta enfermedad. En el 2015 también 2,1 millones de personas contrajeron la enfermedad y también en el 2015 1,1 millón de personas fallecieron por causa de esta enfermedad. Profilaxis. ¿Por qué no existe vacuna? Principalmente por la variabilidad que posee este virus. ¿Cuál es la mejor profilaxis? Utilizar preservativos, no compartir jeringas y también evitar la lactancia materna de esas personas que poseen el virus. Es muy importante la necesidad de implementar el tratamiento de antirretroviral a las personas profesionales de la salud. Gracias. ADN doble cadena, que pertenecen a la familia Papoviviridae. No poseen envoltura y tienen un diámetro aproximado de 52 a 55 nanómetros. Sus partículas virales están compuestas en una cápsida proteica conformada en un 95% por la proteína L1 y en un 5% con la proteína L2, las cuales se ensamblan para formar capsómeras icosaédricas. Estas sirven para ser usadas en la fabricación de vacunas profilácticas. Hacia el interior de la cápsida se encuentra un ADN circular de doble cadena de aproximadamente 8.000 pares de bases constituido por ADN y una región regulatoria no codificante, necesarias para que un virus pueda comunicar su ciclo de replicación. El genoma del VPH lo conforman dos tipos de ADN, los codificados en las etapas tempranas de la infección como genes E y los que son codificados en etapas tardías de replicación del mismo, conocidos como genes L. Se conocen 6 genes tempranos, E1, E2, E3, E4, E6 y E7, aunque se considera que E4 es en realidad un gen tardío, y 2 tardíos que serían el E1 y el E2, los cuales codifican proteínas involucradas para la replicación viral, así como su capacidad carcinogénica. Por otro lado, los genes tardíos codifican se clasifican en cutáneos y mucosos y están asociados a enfermedades benignas y son conocidos como tipos de bajo riesgo y se encuentran preferentemente en los condilomas, mientras que los otros tipos asociados a las infecciones malignas, como lo son el 33, 35, 45, 51 y 52, son conocidos como virus de alto riesgo. Entre ellos, el VPH 16 y 18 son los oncogénicos más comunes que causan aproximadamente el 70% de los cánceres cervicales en todo el mundo. Los ciclos del VPH están estrictamente ligados a la infección de las células epiteliales hospederas. Y estas células poco diferenciadas de las capas del epitelio van a transcribir a los genes y van a estar involucradas con los estratos y las microheridas y las abrasiones, dependiendo de las células blanco y los receptores de membrana, como lo son la A6 integrina. Una vez ocurrida la infección, el virus va a estar dentro de la célula y la etiología del VPH tiene una distribución mundial y es mayor en jóvenes y es causante del cáncer en personas mayores de 40 años. Suelen ocurrir en niños y adultos jóvenes, dependiente de los genotipos causales de la infección. Las lesiones genitales son producidas por diferentes genotipos, especialmente el 16, 18, 45 y 31. Y las lesiones producidas particularmente por el 16 pueden provocar cáncer. No existe inmunidad cruzada entre los diferentes genotipos, pero sí puede existir
una infección secuencial con múltiples genotipos. El virus llega al cuello uterino acarreado por el pene durante la relación sexual, con o sin preservativo, ya que puede estar implantado en áreas externas por contacto indirecto por objetos que lo contengan y posteriormente llevados al cuello uterino durante la penetración. Es por esta razón que hasta ahora no hay trabajos que demuestren o descarten de las verrugas no sexuales de BPH por no contacto genital. El virus del BPH es el principal causante de carcinoma en cuello uterino y también está por tabaquismo, relaciones sexuales a temprana edad, embarazos a temprana edad y la promiscuidad como factores para el desarrollo de la infección. También se dice que hay una infección de tipo anal que se encuentra en los homosexuales que también padecen lo que es el SIDA, y esto se relaciona con el carcinoma anal y también puede crecer en las amígdalas y se encuentra mayormente en la parte de la orofaringe y la laringe. Para el papilomavirus no existen cultivos tisulares ni pruebas serológicas. Para su diagnóstico se utiliza la biología molecular, donde hay varios métodos, donde el primero está el PCR, que sería la reacción de cadena polimerasa, y para estas técnicas se han clasificado casi todos los tipos de BPH conocidos. La segunda sería la biopsia, en donde se observan las células llamadas coilocitos, donde se observa un núcleo aumentado de tamaño, y luego vendría la citología, que son las células parecidas a las de la biopsia, pero no confirman el tratamiento. Y la colposcopía, que involucra una técnica donde se detectan diversas lesiones en el cuello uterino dependiendo del BPH. También se encuentra el frotis de Papa Nicolau, que es bastante sensible y está entre el 50 al 90%, a pesar de la innovación de las técnicas de la infección. Hay una población de mujeres con frotis donde puede salir como falsas negativas. Y la enfermedad depende de varios factores como la recolección de la muestra, la preparación de la misma y la preparación de las células. En cuanto a la clínica, se dice que pueden existir varios tipos de muestras del virus. Primero están las verrugas comunes, que son lesiones elevadas, firmes y carnosas entre un tamaño que puede ir entre 1 y 10 milímetros de tamaño. Unas de aspecto plano y otras de aspecto rugoso o en forma de coliflor que se pueden encontrar en la planta de los pies. Otras que son las de condiloma acuminado, que son lesiones planas localizadas alrededor del plano o en los labios mayores o en el pene. El papilomavirus en el cuello uterino o el que provoca cáncer son los que se encuentran en el cuello uterino entre los 2 y 6 meses después del contacto sexual. Y esto quiere decir que tiene un periodo de incubación menor al de otras infecciones en la piel. Las verrugas de la laringe se pueden observar entre preescolares y adultos sexualmente activos que pueden producir ronquera crónica e incluso dificultad respiratoria por obstrucción de las vías respiratorias. Y por último se encuentra la epidermodisplasia verruciforme, que es una forma rara pero agresiva del papilomavirus que se caracteriza por la presencia de miles o de cientos de verrugas que pueden evolucionar a carcinomas. Patogenicidad del virus del VPH, este es altamente contagioso y se adquiere por contacto directo con la lesión de las personas infectadas, y igual que con el contacto sexual. El sitio de ingreso en el virus involucrado determina el tipo de lesión. La infección ocurre un pronto después del comienzo de la primera relación sexual y la más alta prevalencia se observa en mujeres de menos de 25 años de edad. Se dice que las enfermedades por VPH son transitorias, pero varios factores incrementan la persistencia, ya sean genéticos o adquiridos con la edad. Es altamente transmisible y se considera hoy en día como una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la mayoría de las poblaciones.
Puede ser asintomática e inofensiva y el sistema inmune que combate la infección se resuelve posteriormente por sí mismo y se desconoce si las infecciones persistentes por el VPH se caracterizan por una detección continua del virus o un estado de latencia durante el cual el virus no se detecta pero luego reaparece más tarde. En algunos casos el VPH, las proteínas derivadas E6 y E7 de los VPH alto riesgo son capaces de interaccionar con moléculas importantes para la regulación del crecimiento y replicación celular, así como la reproducción de daños sufridos por el ADN de las células sanas. La E6 se une a una molécula llamada P53, la cual es un importante factor regulador de la replicación celular y el principal represor de los tumores en el ser humano. Esta molécula es una represora del organismo y es la que detecta los cambios sufridos de las células por el ADN. Si el daño se da en una etapa del ciclo celular, esta P53 va a enviar una señal para que el ciclo se pare y luego este sea reparado. Después de esta reparación, la célula va a continuar con su ciclo normal. Cuando el daño se sufre durante o después de la replicación del ADN, P53 va a enviar una señal para el ciclo celular. Y como no puede reparar los daños, la célula va a sufrir una eliminación por apoptosis, que es provocada por la misma P53. También va a participar un gen llamado RB y se van a generar unas células hijas que están involucradas para la formación de un tumor. Buenos días, mi nombre es Liobexi Ramírez y yo les voy a hablar sobre lo que es la hepatitis. Toda persona primordialmente necesita que su hígado esté sano, ya que este es un órgano que desempeña muchas funciones vitales. El hígado es el que se encarga de combatir las infecciones y de detener las hemorragias. Él también elimina los medicamentos, drogas y otras sustancias que sean tóxicas del torrente sanguíneo. Además de eso, almacena lo que es la energía que puede utilizarse en caso de ser necesario. Se le llama hepatitis a la inflamación del hígado que puede ser causada por sustancias tóxicas, medicamentos, autoinmunidad o por agentes infecciosos. Dentro de estas infecciones se encuentran las hepatitis virales, que son las producidas por los virus llamados A, B, C, D y E. Todos son importantes desde el punto de vista epidemiológico, solo que las tres primeras son las más considerables, es decir, la A, la B y la C. Aunque estos virus no estén relacionados entre sí, se transmiten de diferente manera, pero ellos tienen unas características en común. Estas serían tres. La primera es que la mayoría de las veces no producen síntomas y la enfermedad pasa desapercibida, por lo que se pueden diagnosticar mediante un análisis de sangre. La segunda, que en los pocos casos que se producen estos síntomas, se tratan de dolores ya sean musculares, náuseas, malestar general, fatiga, vómito e ictericia, que esto es el color amarillento de la piel y las conjuntivas, también la orina oscura. Y por tercero y último es el tratamiento de la hepatitis viral en la etapa aguda que indica el reposo, ya sea suspender las sustancias tóxicas, fundamentalmente las bebidas alcohólicas, y realizar los controles médicos. Ya sé, como es el virus, no tiene relación entre sí, entre una misma persona, sino que puede tener uno o varios tipos de hepatitis. Por eso es que es muy importante estar atento a todas ellas. Hepatitis A. Como primer punto de partida tenemos lo que es la microbiología. La hepatitis A está causada por un virus de ARN de la familia Picornaviridae y género hepatovirus. Tiene una morfología icosaédrica sin envuelta y puede causar infección. La cápside está formada por 4 proteínas estructurales, que va de la BP1 a la BP4, aunque solo se ha identificado un serotipo. Existen diferencias genómicas entre los aislados del virus de la hepatitis A. Este virus es muy resistente a altas temperaturas, ácidos y álcalis. También vamos a hablar sobre lo que es el mecanismo de patogenicidad. Esta infección, o sea, la infección por el virus de la hepatitis A, tiene lo que es una fase de replicación en el hepatocito y una fase citopática in vitro, donde causa alteración en la arquitectura del ovulillo hepático y proliferación del mesenquima, y también de los conductos biliares que se debe a la destrucción de los hepatocitos por linfocitos T. La afectación es principalmente centrolobular y se caracteriza por un infiltrado de células mononucleares, hiperplasia de las células de Kupffer y grados variables de colestasis.
Este infiltrado mononuclear está constituido sobre todo por linfocitos pequeños, aunque a veces se observan células plasmáticas y eosinófilos. También vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología. Epidemiológicamente existen 3 patrones distintos en esta enfermedad. El patrón A es el típico de países subdesarrollados en los que la exposición al virus se produce a edades muy tempranas, por lo que prácticamente toda la población presenta anticuerpos protectores antivirus A. El patrón B es el que se presenta en muchos países desarrollados y se caracteriza por un aumento en el número de personas con anticuerpos a medida que va aumentando la edad de los individuos. Y el patrón C es el que se detecta en los países más desarrollados, en los que no existe prácticamente exposición infantil, y por ello es hasta los 30 a 40 años que no aparece el aumento de número de personas con anticuerpos antivirus de hepatitis A. Clínicamente, la persona infectada con hepatitis A puede sentirse como si tuviera gripe, o bien puede también no tener ningún síntoma. Estos síntomas de la infección por virus de la hepatitis A suelen ser de aparición brusca y consisten en dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, que como lo antes mencioné es la piel y ojos amarillos, y orina oscura. Algunos otros síntomas comunes son las náuseas, el vómito, la fiebre, la pérdida del apetito y anorexia. También la fatiga, la dificultad para respirar, el dolor abdominal, especialmente en la región del epigastrio. También se va a mencionar lo que es el diagnóstico. Se debe sospechar que se trata de un caso de hepatitis A cuando existen antecedentes de ictericia en los contactos familiares, amigos, compañeros de pacientes febriles o con otros síntomas de una probable hepatitis. Igualmente en viajeros a zonas endémicas con datos clínicos que revelen la hepatitis. En lo clínico nos encontramos con lo que son los síntomas y los signos. En el laboratorio, el inespecífico, que sería a través de un hepatograma. En lo serológico, que podría ser ya una infección aguda o una infección pasada. En la infección aguda sería la detección de antivirus hepatitis A, inmunoglobulina M por ella. Y en la infección pasada, por detección de antivirus hepatitis A, inmunoglobulina G por ella. Y en lo virológico, lo que es la microscopia electrónica y la amplificación de ácidos nucleicos. Continúo con lo que es la hepatitis B. En la microbiología pertenece a la familia Epanaviridae y cuenta con una nucleocápside de morfología icosaédrica y una envuelta lipídica. La cápside contiene lo que es el genoma, que consiste en una molécula circular de ADN bicatenario. La enfermedad crónica o aguda depende de la respuesta inmunitaria del anfitrión. El virus empieza a replicarse en el hígado en un plazo de 3 días desde su adquisición, pero puede que los síntomas no se observen hasta los 45 días después. El virus se replica en los hepatocitos y da lugar a efectos citopáticos mínimos. La infección evoluciona durante un periodo relativamente prolongado sin provocar lesiones hepáticas o síntomas. Durante este tiempo, las copias del genoma se integran a la cromatina del hepatocito y permanecen latentes. La inmunidad celular y la inflamación son responsables de la aparición de los síntomas y la resolución eficaz a través de la infección por el virus de hepatitis B, tras la destrucción de los hepatocitos infectados. La epidemiología. La hepatitis B se propaga por medio del contacto con saliva, sangre, el semen u otro líquido corporal de una persona infectada. El principal modo de transmisión refleja lo que es la prevalencia de la hepatitis B crónica en una zona determinada. En la primera zona, que sería la región de baja prevalencia, como sería el ejemplo de los Estados Unidos y Europa Occidental, donde menos del 2% de la población está crónicamente infectada. En las zonas de prevalencia moderada, incluido lo que es Europa del Este, Rusia y Japón, desde el 7% de la población está crónicamente infectada. Y en las zonas de alta prevalencia, en regiones como África, la prevalencia de la infección crónica es de al menos 8%. Clínicamente,
Las manifestaciones clínicas de esta infección por el virus de la hepatitis B son muy variadas. Es importante recalcar que frecuentemente esta infección puede no dar ningún síntoma por muchos años, lo cual no significa que esta infección esté controlada. El daño que produce este virus de la hepatitis B en el hígado es también variable y depende de la capacidad de reparación del hígado y de la capacidad también del organismo de controlar dicha infección. Las consecuencias más importantes de esta infección de largo plazo son el desarrollo de cirrosis hepática y de carcinoma hepatocelular. Diagnóstico. Para arrojar un diagnóstico correcto para la hepatitis B se deben tomar en cuenta los siguientes síntomas. Primero, la pérdida del apetito, las náuseas, vómito, debilidad y fatiga, dolor abdominal, orina oscura, ictericia y dolor de articulaciones. Además de esto, 5 cosas que también son muy importantes. La primera, la elevación de AST, ALT, GGT y FA. Es importante saber que el nivel de elevación de las transaminasas no guarda relación con la gravedad de la enfermedad ni con su evolución. Segundo, el hemograma y la coagulación, que al principio será normal, pero con el tiempo se irá disminuyendo, lo que quiere decir que el paciente está desarrollando una forma crónica. Tercero, los marcadores virales de hepatitis aguda. Cuarto, valorar la influencia de fármacos, alcohol, tóxicos e isquemia. Y 5 y último, que las ecografías para destacar otras patologías. Mi nombre es Martínez Luisani y le voy a hablar sobre el virus de hepatitis C, D y E. El virus de hepatitis C es un virus que pertenece a la familia Flaviviridae. Su genoma está constituido por una franja única de ARN que codifica varias proteínas estructurales como lo son la C, la E y la E1, y otras no estructurales como lo son la NS2, la A y la NS5. ¿Cuáles son sus mecanismos patógenos? Este virus es transmitido esencialmente por vías parenterales y es causante de un 80 a un 90% de las hepatitis transfuncionales. ¿Cuál es su epidemiología? Pues el descubrimiento de este virus fue en 1989 y ha cambiado mucho el abordaje y el manejo de las enfermedades hepáticas. Este virus es el responsable de casi todas las hepatitis crónicas, como lo son las hepatitis A y B. Es muy frecuente en drogadictos endovenosos, hemodializados y trasplantados. Se calcula que el riesgo de adquirir la infección después de un pinchazo es de 4%. ¿Cuál es su manifestación clínica? La enfermedad que produce por lo general es asintomática. Rara vez produce hepatitis aguda. La presencia más usual como una hepatitis crónica, la cirrosis hepatocelulares y otras se presentan en manifestaciones extrahepáticas. ¿Cuál es su diagnóstico? Aunque el virus de la hepatitis C no ha sido cultivado, se dispone de pruebas de laboratorio para detectar su presencia y la presencia de los anticuerpos. Su periodo de incubación es de 14 a 120 días. El virus de hepatitis D, también llamado hepatitis delta, es un virus defectivo, ya que requiere la presencia simultánea del virus de hepatitis B para poder multiplicarse. Es un virus que mide entre 35 a 37 nanómetros y está compuesto por un núcleo antígeno que se encuentra en la superficie del virus de hepatitis B. Posee un genoma de ARN y se inactiva al igual que el virus anteriormente nombrado. Su patogenicidad es igual que el virus de la hepatitis B, es decir, por vías parenterales. La sangre y sus productos constituyen los vehículos fundamentales de transmisión, aunque el riesgo de infección es menor. Su epidemiología. En América del Sur, la infección por la hepatitis delta fue informada por primera vez en Venezuela, en una epidemia de hepatitis grave que causó alta mortalidad en los indígenas yupás que se encontraban en la sierra de Perijá. Últimamente se encontró este virus en la comunidad indígena Yanomami y cabe destacar que la vacuna para este virus se usa al igual que el virus de la hepatitis B. Clínicamente, la infección por esta agente puede ser crónica o aguda. En ambos casos solo es posible cuando existe la infección
por virus de hepatitis B. Puede producirse por coinfección o por superinfección. Por coinfección es cuando el virus delta con el virus de hepatitis B son transmitidos juntos, parentalmente causados por una hepatitis similar a la hepatitis B. Ambas infecciones se producen por primera vez y al mismo tiempo, y pues la gravedad del daño hepático es mayor. La superinfección. Cuando el virus delta afecta a un paciente portador crónico del virus de la hepatitis B y se establece una hepatitis aguda al paciente. Esta infección es mucho más grave, con alta intensidad de mortalidad por hepatitis fulminante. ¿Cuál es su diagnóstico? Pues se hace por detección de antígenos en los hepatocitos o medición de valores del anticuerpo inmunoglobular G o inmunoglobular M en sangre. Y por último tenemos el virus de hepatitis E, el cual es un virus ARN de una sola cadena y mide entre 32 a 34 nanómetros. Este está incluido en la familia de los caliciviridae. ¿Cuál es su mecanismo patógeno? Con una vía de transmisión fundamentalmente fecal oral, y este se da por aguas contaminadas con residuos fecales. ¿Cuál es su epidemiología? Pues la infección ocurre por brotes en forma epidémicas en países subdesarrollados, donde este puede causar numerosos casos, sobre todo en los adultos jóvenes. Y por último tenemos su diagnóstico, la cual la infección se puede diagnosticar con determinados anticuerpos denominados inmunoglobulina.